¿Alguna vez te has preguntado cómo una simple oración puede transformar completamente tu vida? Hoy nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables, problemas económicos, conflictos familiares, enfermedades y muchas otras dificultades que nos dejan sin rumbo. Pero, ¿y si te dijera que hay un poder transformador en la oración, capaz de traer luz a los rincones más oscuros de tu vida? Escribe ahora "creo" en los comentarios, como acto de fe. Decir "creo" es una declaración poderosa, un acto de confianza en la capacidad de Dios para obrar en tu vida, sin importar las circunstancias. Esta frase no solo fortalece tu conexión con Dios, sino que también une a nuestra comunidad en oración y esperanza. En este video, descubrirá 25 lecciones que cambian vidas sobre el poder de la oración. Hablemos de cómo la oración puede abrir puertas cerradas, traer sanación, renovar la esperanza e incluso convertir situaciones imposibles en milagros. Cada enseñanza ha sido cuidadosamente preparada para fortalecer tu fe y ayudarte a enfrentar los desafíos diarios con confianza y paz. Quédate hasta el final, porque la enseñanza final podría ser justo lo que necesitas para encontrar la paz y el propósito que buscas. Antes de continuar, me gustaría pedirte un favor especial. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Esto ayuda a que nuestro canal crezca y permite que más personas reciban mensajes de fe y esperanza. Comparta también este video con alguien que necesite escuchar sobre el poder de la oración hoy. Tú puedes ser el puente que transmite la palabra de Dios y transforma vidas. Piensa por un momento en tu propio viaje. Quizás estés pasando por momentos de dudas, o te sientas perdido en medio de las luchas de la vida. Sepa que no estás solo. Dios está contigo, dispuesto a escucharte y actuar. Cada enseñanza de este video es un recordatorio de que, con Él, todo es posible. Entonces te hago esta pregunta. ¿Qué crees que Dios puede hacer por ti hoy? Escribe "creo" en los comentarios y pensemos juntos en cómo el poder de la oración puede transformar nuestras vidas. Hoy descubrirás enseñanzas transformadoras que demuestran el poder de la oración para traer paz, abrir puertas cerradas y renovar tu esperanza. Exploremos cómo Dios puede obrar en situaciones aparentemente imposibles, fortaleciendo tu fe y dando sentido a tu vida. Cada enseñanza está inspirada en la Biblia y llena de pensamientos prácticos que puedes aplicar en tu vida diaria. A medida que profundizamos en cada punto, notarás cómo el poder de la oración se extiende a lo largo de los siglos y sigue siendo una fuente de fortaleza y dirección, incluso hoy. Este video no es solo una oportunidad para escuchar enseñanzas, sino también para descubrir cómo pueden influir profundamente en tu viaje espiritual. Mantente atento, porque las últimas enseñanzas podrían ser justo lo que necesitas para lograr la transformación que buscas. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Es maravilloso ver cómo la palabra de Dios llega a personas de todo el mundo y crea esta cadena de fe que nos conecta como comunidad. Al final de este video, participaremos juntos en una oración especial que puede renovar tu fe y traer paz a tu corazón. No pierdas esta oportunidad de sentir la acción única de Dios en tu vida. Primera lección. Oración que transforma el miedo en coraje. ¿Alguna vez has sentido que el miedo te paralizaba hasta el punto de inhibir tus acciones o decisiones? En tiempos de dificultad, el miedo muchas veces nos impide ver soluciones y nos aleja de nuestra confianza en Dios. Sin embargo, el poder de la oración puede transformar este miedo en coraje, renovar nuestras fuerzas y brindarnos la claridad necesaria para seguir adelante. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es el refugio de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Salmo 27. 1. Este versículo nos recuerda que incluso en las situaciones más difíciles, Dios está con nosotros, iluminando el camino y protegiéndonos. No debemos temer porque Él es nuestra fuente de fortaleza y seguridad. Entonces, ¿por qué el miedo nos afecta tanto?
El miedo es una emoción natural, pero cuando domina nuestros pensamientos, puede alejarnos de nuestra fe y confianza en Dios. El salmista reconoce que la valentía proviene de una relación íntima con el Señor. No se trata de ignorar el miedo, sino de entregárselo a Dios en oración, permitiendo que Él nos transforme. El coraje que Dios nos da no es la ausencia de miedo, sino la fuerza para actuar a pesar de él. Cuando nos arrodillamos y presentamos nuestros temores al Señor, Él renueva nuestra mente y nos prepara para afrontar cualquier situación con confianza. Imagínate afrontar tus desafíos, no con vacilación, sino con la certeza de que Dios está a tu lado, apoyando cada uno de tus pasos. ¿Cómo transformar el miedo en coraje a través de la oración? Primero, reconoce tus miedos y entrégaselos a Dios. Sé honesto en tu oración y di: Señor, tengo miedo, pero confío en ti. 2. Busque versículos inspiradores. Lea pasajes como el Salmo 27:1, que fortalecen su fe y le recuerdan que nunca está solo. Tercero, da pequeños pasos en la fe. Actúa gradualmente, creyendo que Dios guiará tus pasos. Una poderosa metáfora para ilustrar esto es la de un marinero en una tormenta. No puede controlar los vientos ni las olas, pero puede confiar en que el timón y las velas lo llevarán a su destino. La oración actúa como este timón, manteniéndonos firmes incluso cuando los vientos del miedo intentan desestabilizarnos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pasado por momentos en los que tuviste que buscar coraje en Dios para superar una situación que parecía imposible? Piensa en esto. ¿Qué temor necesitas para confiar en Dios hoy? Segunda enseñanza: la oración que revierte las penas de muerte. ¿Crees que la oración puede incluso cambiar lo que parece ser un destino final? ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados, sin salida, como si ya estuviera todo perdido? En estos momentos, la oración no es solo un alivio para el corazón, es también una poderosa herramienta capaz de anular hasta las sentencias más definitivas. En aquellos días Ezequías se enfermó y estaba a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a él y le dijo: Así dice el Señor, ordena tu casa, porque morirás, no te levantarás más. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Isaías 38, 1-2. Este pasaje muestra a un rey que, ante una sentencia de muerte, optó por orar. No aceptó la noticia como definitiva, pero presentó su clamor a Dios. Dios escuchó su oración y le concedió 15 años más de vida. Esta historia nos enseña que nunca es demasiado tarde y que, incluso cuando todo parece perdido, el poder de la oración puede transformar completamente la trayectoria de nuestras vidas. ¿Por qué Dios escuchó la oración de Ezequías? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre la sinceridad y la fe que demostró Ezequías al buscar al Señor. No solo oró por sí mismo, mostró un corazón quebrantado y reconoció la soberanía de Dios. Nos recuerda que el poder de la oración no reside solo en las palabras, sino en un corazón que confía completamente en Dios. ¿Crees que Dios puede obrar en tu vida como lo hizo en la de Ezequías? Tal vez esté enfrentando una enfermedad, una crisis financiera o una relación rota. Como Ezequías, puedes presentar tu clamor a Dios con fe y sinceridad, creyendo que Él puede cambiarlo todo. ¿Cómo aplicar esta enseñanza? Primero, tómate un momento cada día para orar por lo que parece imposible. Segunda, ora con fe, creyendo que Dios es capaz de cambiar cualquier situación. Tercero, agradezca a Dios de antemano por la respuesta, mostrando su confianza en sus acciones. Una historia inspiradora es la de un hombre condenado injustamente a cadena perpetua. Comenzó a orar, creyendo que Dios podía intervenir. Después de años de oración y perseverancia, surgieron pruebas y fue puesto en libertad. Esta historia nos recuerda que, incluso ante las sentencias más grandes, Dios es capaz de abrir caminos donde no los había. ¿Y tú? ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que pensabas que no había salida?
¿Pero viste a Dios actuar de manera asombrosa? Comparte tu experiencia en los comentarios porque podría inspirar a otros a creer en el poder de la oración. Tercera enseñanza. Oración que atrae la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas de manera más profunda y consistente? Esta es una pregunta que se hacen muchos cristianos, especialmente en tiempos de búsqueda espiritual. La oración es el canal que nos conecta directamente con Dios. Cuando se hace con sinceridad y un corazón abierto, crea un ambiente donde el Espíritu Santo puede manifestarse poderosamente. Pues sí, siendo malos como sois, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Lucas 11:13. En estas palabras, Jesús revela que el Padre está dispuesto a dar el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Esta promesa muestra que el Espíritu Santo no está reservado a unos pocos privilegiados, sino que es un don accesible a todos los que buscan la presencia de Dios con humildad y fe. ¿Por qué no siempre sentimos la presencia del Espíritu Santo? La respuesta está en la disposición de nuestro corazón. A veces nuestras oraciones pueden ser mecánicas o motivadas por intereses superficiales. Sin embargo, cuando oramos con un deseo genuino de acercarnos a Dios y reconocer nuestra dependencia de Él, dejamos espacio para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Esta presencia del Espíritu Santo no es solo una experiencia emocional, sino también una fuente de guía, consuelo y fortaleza. Él nos guía en nuestras decisiones, consuela nuestro corazón en tiempos de adversidad y nos da fuerza para perseverar en la fe. ¿Cómo vivir esta realidad en la vida diaria? Primero, dedica momentos específicos a la oración silenciosa, donde puedas concentrarte únicamente en buscar la presencia de Dios. 2. Pídele al Espíritu Santo que more dentro de ti, guiando tus pensamientos y acciones. Tercero, lea las Escrituras durante sus oraciones porque ayudan a alinear su corazón con la voluntad de Dios y hacen que el ambiente sea propicio para la obra del Espíritu Santo. Imagínese una vela en una habitación oscura. La vela tiene el potencial de iluminar, pero solo cumplirá su función cuando esté encendida. Asimismo, el Espíritu Santo está disponible para todos nosotros, pero es a través de la oración sincera que esta luz se enciende en nuestro interior, iluminando nuestra vida con la luz de Dios. ¿Y tú? ¿Alguna vez has experimentado momentos en los que sentiste que el Espíritu Santo guiaba tus palabras, tus acciones o tus decisiones? Esta es una oportunidad para reflexionar sobre la intensidad de su búsqueda de esta conexión. Enseñanza 4. La oración fortalece la fe en tiempos de adversidad. ¿Por qué se pone a prueba nuestra fe en tiempos de adversidad? En tiempos difíciles, las dudas parecen gritar más fuerte y nuestra confianza en Dios a menudo se pone a prueba. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando la oración se convierte en un ancla que nos mantiene firmes, incluso en medio de las tormentas de la vida. Hermanos míos, considerad como perfecto gozo cualquier prueba que paséis, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Santiago 1:2-3. Santiago nos anima a ver la adversidad como una oportunidad para crecer en la fe y la perseverancia. Esta perspectiva transforma el sufrimiento en una experiencia que, aunque dolorosa, nos acerca a Dios y fortalece nuestra relación con Él. ¿Por qué Dios permite que pasemos por dificultades? Esta pregunta es profunda y a menudo difícil de aceptar. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que la adversidad tiene un propósito. Nos enseña a depender más de Dios, a confiar en Él, en lugar de en nuestras propias fuerzas, y a desarrollar un carácter semejante al de Cristo. La oración es el medio por el cual encontramos consuelo y dirección en estos momentos, renovando nuestra fe para afrontar lo que nos espera. Cuando nos arrodillamos para presentar nuestras dificultades a Dios, ocurre un milagro. La oración no necesariamente hace que los problemas desaparezcan,
pero nos da la fuerza para afrontarlos con valentía y esperanza. Nos recuerda que Dios es soberano, que Él tiene el control y que sus promesas son verdaderas, incluso cuando todavía no vemos la solución. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en el día a día? Primero, reconoce tus luchas y entrégaselas a Dios. Preséntale tus desafíos en oración y pídele fuerza para perseverar. 2. Pide sabiduría para entender lo que Dios quiere enseñarte a través de estas pruebas. Tercero, confía, aunque no entiendas, sabiendo que Dios está obrando para tu bien. Piense en un agricultor que planta semillas y espera pacientemente la cosecha. No puede acelerar el tiempo ni controlar las condiciones climáticas, pero confía en que cuidando la tierra los frutos llegarán a su debido tiempo. De la misma manera, la oración en tiempos de dificultad es como sembrar semillas de fe en nuestro corazón, creyendo que en el tiempo de Dios cosecharemos los frutos de su provisión y gracia. ¿Qué adversidad estás pasando hoy? ¿Cómo puedes aprovechar esto como una oportunidad para fortalecer tu fe? Y en la próxima lección, exploraremos cómo la oración puede transformar no solo las circunstancias externas, sino también nuestros propios corazones. Prepárate para comprender el profundo poder de la oración en la transformación interior. Quinta enseñanza: oración que cambia no solo las circunstancias, sino también los corazones. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, cuando le pedimos a Dios que cambie las circunstancias que nos rodean, a menudo Él comienza transformando nuestros corazones? Este es uno de los mayores dones de la oración. No solo produce cambios externos, sino que actúa profundamente dentro de nosotros, moldeando quiénes somos y alineando nuestro corazón con la voluntad de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva en mí un espíritu recto. Salmo 51:10. En este grito de David vemos un deseo sincero de transformación interior. No solo le pide a Dios que cambie su situación, sino que reconoce su necesidad de cambio en sí mismo. Esta oración revela que la verdadera transformación a menudo comienza desde dentro, antes de manifestarse exteriormente. ¿Por qué Dios prioriza transformar nuestros corazones? El corazón es el centro de nuestras emociones, decisiones y relaciones. Cuando nuestro corazón está alineado con Dios, nuestras acciones y actitudes reflejan su voluntad, incluso en tiempos difíciles. La oración nos ayuda a ver más allá de las dificultades, permitiendo que Dios obre en nuestras vidas con propósitos mayores de los que podemos imaginar. Cuando le pedimos a Dios que cambie algo en nuestras vidas, a menudo Él nos prepara para recibir sus bendiciones de maneras que aún no entendemos. Transformar el corazón significa moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y hacernos más semejantes a Cristo. Este cambio interior no solo nos ayuda a enfrentar desafíos, sino que también nos empodera para ser instrumentos de transformación en la vida de los demás. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida diaria? 1. Cuando ores, pídele a Dios que te revele áreas de tu corazón que necesitan transformación. 2. Confíele estas áreas, confiando en Él por su sabiduría y gracia. 3. Esté abierto a cambiar su perspectiva, incluso si la respuesta de Dios no es la que imaginaba. Una poderosa metáfora para ilustrar esto es la de un árbol plantado en un terreno rocoso. Sus raíces encuentran resistencia a medida que crecen, pero a través de la perseverancia se vuelven más fuertes, capaces de sostener el árbol contra las tormentas. Asimismo, la oración transforma nuestro corazón, fortaleciéndonos en la adversidad para permitirnos prosperar a su debido tiempo. ¿Qué áreas de tu corazón necesitas entregar a Dios? ¿Dónde sientes que Él trabaja para moldear y renovar tu vida? En la próxima lección, exploraremos cómo la oración puede abrir puertas que nadie más puede abrir. Prepárese para descubrir cómo Dios obra de manera milagrosa para crear oportunidades inesperadas. Sexta enseñanza: la oración que abre las puertas cerradas. ¿Cuántas veces te has encontrado con puertas que parecían cerradas?
situaciones en las que todos los esfuerzos humanos parecían insuficientes para encontrar una solución. La oración es la llave que puede abrir las puertas más inaccesibles, porque nos conecta con Dios, que tiene poder absoluto sobre todas las cosas. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, entrará y saldrá, y encontrará pastos. Juan 19. Estas palabras de Jesús nos muestran que Él es la verdadera puerta que conduce a la vida abundante y a las respuestas que buscamos. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, Él nos guía por caminos inimaginables, permitiéndonos experimentar su provisión, gracia y dirección. ¿Por qué algunas puertas permanecen cerradas en nuestras vidas? Esta pregunta resuena muchas veces en nuestros corazones. Algunas puertas permanecen cerradas porque no están alineadas con el plan de Dios para nosotros. Otros porque aún no ha llegado el momento de cruzarlos. En todas estas situaciones, la oración nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y esperar su momento perfecto para abrir el camino. La oración que abre puertas requiere perseverancia y fe. No es una lista de peticiones que le presentamos a Dios, sino una expresión de confianza en su sabiduría. Al orar, reconocemos que Él sabe lo que es mejor para nosotros y le entregamos el control de la situación. Esta entrega prepara nuestros corazones para recibir con gratitud las respuestas de Dios, ya sea un sí, un no o una espera. ¿Cómo vivir esta enseñanza en el día a día? Primero, ore específicamente por las puertas que siente que Dios quiere abrir en su vida. 2. Requiere discernimiento para comprender si una puerta cerrada es una redirección divina. Tercero, agradezca a Dios de antemano, incluso antes de que se abra la puerta, confiando en que Él actuará en el momento perfecto. Imagina un pasillo lleno de puertas. Algunas están cerradas con llave, otras entreabiertas, y algunas solo se pueden abrir con una llave especial. La oración es la llave que nos guía, de la mano de Dios, hacia las puertas correctas, en el momento correcto. Así como un padre elige lo mejor para sus hijos, Dios guía nuestros pasos con amor y cuidado. ¿Qué puerta estás esperando que Dios abra en tu vida? Utilice este periodo de espera para prepararse para recibir algo aún mayor. En la próxima enseñanza, exploraremos cómo la oración puede transformar a los enemigos en aliados, trayendo reconciliación y paz donde antes había conflicto. No te pierdas esta poderosa lección. Séptima enseñanza. La oración que transforma los fracasos en triunfos. ¿Cuántas veces te has sentido derrotado, como si todo lo que intentaste estuviera fallando? Los fracasos pueden ser desalentadores, pero a través de la oración, Dios convierte nuestras pérdidas en victorias y nuestros errores en aprendizaje. La oración nos conecta con el poder que cambia las historias y nos permite ver los fracasos a través de una lente divina. Además, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Este versículo nos recuerda que Dios es soberano, incluso sobre nuestros fracasos. Él utiliza cada situación, por difícil que sea, para cumplir sus planes en nuestras vidas. Nada se pierde cuando le encomendamos nuestras dificultades en oración. ¿Por qué Dios permite el fracaso? A menudo, Él usa estas situaciones para moldear nuestro carácter, enseñarnos a depender más de Él y prepararnos para algo más grande. La oración, en este contexto, es el canal a través del cual le entregamos nuestros fracasos, permitiéndole transformarlos en lecciones valiosas y triunfos inesperados. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida diaria? 1. Cuando te enfrentes al fracaso, ora por discernimiento. Pregúntale a Dios qué quiere enseñarte a través de esta situación. 2. Confía en que Él está obrando, incluso cuando no lo veas. 3. Seguir adelante. La oración debe ir acompañada de acciones alineadas con la voluntad de Dios, porque Él bendice a quienes perseveran. Un ejemplo sorprendente es la historia de José,
vendido como esclavo por sus hermanos y encarcelado injustamente en Egipto. A los ojos humanos, su vida pareció una serie de fracasos, pero Dios usó cada momento para prepararlo para un triunfo mayor. José llegó a ser gobernador de Egipto y salvó a su familia y a muchas otras personas del hambre. Esta historia nos enseña que con Dios, ningún fracaso es permanente. ¿Hay alguna situación en tu vida que consideres un fracaso? ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios pudo convertirlo en un triunfo? Comparte en los comentarios algún área de tu vida que quieras entregar a Dios para que Él la transforme. En la siguiente enseñanza veremos cómo la oración puede destruir obstáculos espirituales y abrir caminos para que puedas vivir plenamente los planes de Dios. No te pierdas esta poderosa lección. Enseñanza 8. La oración trae fuerza en tiempos de debilidad. ¿Alguna vez te has sentido agotado, como si los desafíos de la vida fueran demasiado para soportar? En momentos de debilidad, ya sea física, emocional o espiritual, la oración se convierte en una fuente inagotable de fortaleza. Renueva nuestra energía y nos recuerda que nunca estamos solos. Pero Él me dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Por tanto, mucho más gustosamente me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. 2 Corintios 12:9. Estas palabras del apóstol Pablo nos enseñan que cuando somos más vulnerables, Dios aparece con poder. Él no solo nos fortalece, sino que utiliza nuestras debilidades para demostrar su grandeza. Es en la oración que reconocemos nuestras limitaciones y buscamos la fuerza que viene de Dios. ¿Por qué Dios permite que experimentemos momentos de debilidad? Una razón es que la debilidad nos enseña a depender de Dios. Cuando somos débiles, es más probable que lo busquemos y reconozcamos que Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Además, la debilidad nos moldea, haciéndonos más humildes, empáticos y resilientes. La oración es el medio por el cual entregamos nuestras debilidades a Dios y experimentamos su gracia sustentadora. Nos permite transformar nuestras vulnerabilidades en oportunidades para descubrir la fuerza divina. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida diaria? Primero, reconoce tu debilidad como punto de partida para depender de Dios. En tu oración, di: «Señor, reconozco que te necesito para superar esto». Segundo, pregunte por fortalezas específicas para cada desafío que enfrente. Dios responde de maneras sorprendentes, ya sea a través de paz interior, sabiduría u oportunidades inesperadas. Tercera, practica la gratitud, incluso en medio de la debilidad, confiando en que Dios está obrando para tu bien. Una metáfora para ilustrar esto es la del águila. En ocasiones el águila debe pasar por un doloroso proceso de renovación, perdiendo sus plumas viejas para poder ganar otras nuevas. Al final de este proceso, es más fuerte y más capaz de volar. De la misma manera, la oración nos ayuda en momentos difíciles, permitiendo que Dios nos renueve y fortalezca. ¿Qué área de tu vida sientes que es una carga? ¿Dónde necesitas la fuerza de Dios para seguir adelante? Esta es la oportunidad perfecta para entregar tus debilidades a Dios y permitirle mostrar su gracia. Novena enseñanza. Oración que transforma el dolor en testimonio. ¿Por qué Dios permite que pasemos por un dolor tan profundo? Esta pregunta vive a menudo en nuestros corazones. La respuesta, aunque a veces sea difícil de entender, es que Dios usa nuestro dolor para moldear nuestro corazón, fortalecer nuestra fe y, sobre todo, transformar nuestras experiencias más difíciles en testimonios que glorifiquen su nombre. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo que nosotros mismos hemos recibido de Dios. 2 Corintios 1:3-4. Este versículo nos recuerda que Dios es nuestro consolador.
Él no solo nos sostiene en momentos de dolor, sino que también nos equipa para usar estas experiencias para ofrecer consuelo y esperanza a los demás. ¿Por qué el pan es una parte integral de nuestras vidas? El dolor nos recuerda nuestra humanidad y nuestra dependencia de Dios. Nos acerca a Él de una manera única, porque cuando un corazón está quebrantado, se vuelve más receptivo a su voz. La oración es el puente que nos lleva del dolor a la curación y de la curación a la misión. Cuando oramos en medio del dolor, entregamos nuestras cargas a Dios, permitiéndole transformar nuestra experiencia en algo que eleva e inspira a otros. ¿Cómo vivir esta enseñanza en el día a día? 1. Cuando enfrentes dolor, ora por comprensión y fortaleza. Dios es fiel para escuchar y responder. 2. Busque oportunidades para compartir su historia, mostrando cómo Dios ha trabajado en su vida durante tiempos difíciles. 3. Estad dispuestos a consolar a los demás, reflejando el consuelo que vosotros mismos habéis recibido. Imagínese una lesión que cuando sana, deja una cicatriz. Esta cicatriz cuenta una historia de superación y aprendizaje. De la misma manera, la oración transforma nuestro dolor en testimonios que hablan al mundo del amor y la fidelidad de Dios. ¿Hay algún dolor en tu vida que Dios ya haya transformado en testimonio? ¿O estás pasando por algo que Él quiere usar para impactar a otros? Considere cómo su viaje puede convertirse en un ejemplo vivo del poder transformador de Dios. 10ª enseñanza. La oración que renueva la esperanza en tiempos de desesperación. ¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por las circunstancias que parecía imposible encontrar una salida? En tiempos de desesperación, la oración es como una luz en la oscuridad, que guía nuestros pasos y reaviva la esperanza que parecía perdida. ¿Por qué te desanimas, alma mía, y gimes dentro de mí? Espera en Dios, porque todavía le alabaré. Él es mi salvación y mi Dios. Salmo 42. 5. En este versículo, el salmista expresa su angustia, pero también nos ofrece un ejemplo de cómo afrontar tiempos de desesperación, recordando a Dios y renovando nuestra esperanza en Él. La oración se convierte en un diálogo con el Creador, donde podemos derramar nuestras emociones, reconocer nuestra fragilidad y encontrar la fuerza para continuar. ¿Por qué Dios permite que pasemos por momentos tan difíciles? Muchas veces es en estos momentos cuando nuestra fe se fortalece y aprendemos a depender completamente de Él. Las pruebas pueden generar preguntas y dudas, pero la oración nos brinda un espacio seguro para buscar respuestas y encontrar la paz. Dios no se aleja cuando pasamos por dificultades, más bien, Él está presente, esperando que nos acerquemos a Él en oración. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida diaria? Primero, reconoce tus emociones en oración. Dile a Dios exactamente cómo te sientes. No busca palabras perfectas, sino un corazón sincero. 2. Declara tu confianza en Dios, incluso si aún no ves la solución. 3. Busque promesas en la Biblia que reaviven su esperanza y úselas en sus oraciones. Imagínese una montaña cubierta de densas nubes. Desde el pie de la montaña parece imposible llegar a la cima, pero a medida que subes, las nubes se disipan gradualmente, revelando un cielo azul. Asimismo, la oración, en momentos de desesperación, nos guía lentamente hacia la claridad y la esperanza. ¿Qué situación de tu vida te parece una montaña insuperable? ¿Dónde necesitas la luz de Dios para renovar tu esperanza? En la siguiente enseñanza, descubriremos cómo la oración puede romper cadenas espirituales y liberar vidas atrapadas en ciclos aparentemente interminables. No pierdas esta oportunidad de comprender cómo la oración puede traer libertad y transformación. Enseñanza 11. Oración que genera gratitud y contentamiento. ¿Por qué a menudo miramos hacia atrás en nuestra vida con insatisfacción, a pesar de las muchas bendiciones que hemos recibido? La oración es el camino que nos ayuda a ver la bondad de Dios en todo lo que tenemos
y a vivir con el corazón lleno de gratitud y alegría, sin importar las circunstancias. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. En este versículo, Pablo nos recuerda que la gratitud es una invitación divina, un reflejo de nuestra confianza en el cuidado de Dios. Dar gracias en todas las circunstancias no significa ignorar los desafíos, sino reconocerlos como oportunidades de crecimiento y testimonio. La oración nos ayuda a adoptar esta perspectiva, alineando nuestro corazón con la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan difícil practicar la gratitud? Muchas veces nos centramos en lo que nos falta, en lugar de apreciar lo que ya tenemos. El contentamiento es fruto de una fe que confía en que Dios siempre proporciona lo que se necesita. Cuando oramos con gratitud, reconocemos que todo proviene de Él y aprendemos a depender menos de las circunstancias y más de su amor y provisión. ¿Cómo vivir esta enseñanza en la práctica? 1. Comience sus oraciones agradeciendo a Dios por sus bendiciones, grandes o pequeñas. 2. Cultive el hábito de escribir los momentos por los que está agradecido, como respuestas a oraciones o simples actos de bondad en su día. 3. Vea los desafíos como oportunidades para experimentar el poder de Dios en acción. Una metáfora para ilustrar esta enseñanza es la de un vaso de agua. Cuando está medio vacío podemos centrarnos en la parte que falta o en la parte que está llena. La oración nos enseña a concentrarnos en lo que tenemos, confiando en que Dios llenará el resto según su voluntad. La gratitud transforma la escasez en abundancia a los ojos de quienes confían en Dios. ¿Practicas la gratitud en tu vida? ¿Qué bendiciones te ha dado Dios que quizás aún no reconozcas? La oración es la herramienta que nos ayuda a descubrir la alegría y vivir con un corazón verdaderamente agradecido. En la siguiente enseñanza, exploraremos cómo la oración puede fortalecer la comunión con Dios, profundizar nuestra relación con el Padre y brindar intimidad espiritual que transforma vidas. Prepárese para profundizar aún más en este poderoso viaje. 12ª enseñanza. La oración que destruye los obstáculos espirituales. ¿Cuántas veces te has sentido bloqueado, como si algo invisible te impidiera progresar espiritualmente? Los obstáculos espirituales pueden tomar muchas formas: miedo, duda, distracciones o incluso ataques espirituales. Sin embargo, la oración tiene el poder de destruir estas barreras y liberarnos para vivir plenamente los propósitos de Dios. Porque las armas con las que peleamos no son humanas, más bien son poderosas en Dios para destruir fortalezas. 2 Corintios 10:4. Este versículo revela que nuestra guerra espiritual no tiene lugar en el ámbito visible, sino en un plano espiritual. Pero Dios nos ha dado armas poderosas, y la oración es una de las más efectivas. No solo nos fortalece, sino que también derriba cualquier barrera que intente alejarnos de su voluntad. ¿Por qué encontramos estos obstáculos espirituales? A veces son el resultado de nuestras propias decisiones, como la falta de oración o la desconexión de Dios. Otras veces provienen de fuerzas externas que buscan distraernos de nuestros propósitos divinos. La buena noticia es que a través de la oración tenemos acceso a la fuerza y al discernimiento de Dios para identificar y superar estos obstáculos. La oración nos coloca en una posición de dependencia y confianza total en Dios. No es solo una herramienta defensiva, sino también un arma ofensiva que nos permite afrontar los desafíos espirituales con valentía y fe. Cuando oramos, invitamos al poder de Dios a obrar en nuestras vidas, eliminando obstáculos que nos parecían insuperables. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en el día a día? Primero, ore específicamente por los obstáculos que experimenta en su vida espiritual. Segundo, pide discernimiento para identificar las barreras invisibles que limitan tu progreso. Tercero, declarar las promesas de Dios en oración, reconociendo que Él es más grande que toda adversidad. Imagina a un corredor en una pista llena de obstáculos.
se entrena, se concentra y confía en su preparación para superar cada barrera. La oración es ese entrenamiento y fortaleza espiritual que nos permite superar, uno a uno, los desafíos espirituales con la ayuda de Dios. No importa cuán grande sea el obstáculo, Él siempre nos da los recursos para seguir adelante. ¿Qué obstáculos estás enfrentando hoy en tu vida espiritual? ¿Hay algo que parece estar bloqueando tu plena comunión con Dios o limitando tu crecimiento? Ahora es el momento de presentar estas barreras ante Dios en oración, confiando en que Él tiene el poder de destruirlas. Enseñanza 13. La oración que abre los cielos a la provisión divina. ¿Alguna vez ha pasado por momentos en los que parecía que le faltaba todo y no parecía haber ninguna solución en el horizonte? En tiempos de necesidad, la oración tiene el poder de abrir los cielos y hacer descender la provisión divina, mostrando que Dios es un proveedor fiel. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Probadme así, dice Jehová de los ejércitos, y veréis si no os abriré las ventanas de los cielos, y si no derramaré bendiciones sobre ti en abundancia. Malaquías 3:10. Este versículo nos muestra que Dios desafía a su pueblo a confiar en Él como su proveedor. Él promete que si actuamos con fe y obediencia, experimentaremos bendiciones más allá de lo que podamos imaginar. La oración es el punto de partida de esta confianza y entrega a Dios. ¿Por qué la oración es tan poderosa cuando se busca la provisión divina? Porque alinea nuestro corazón con la voluntad de Dios y nos enseña a depender totalmente de Él. Cuando oramos, reconocemos que nuestras fuerzas y recursos son limitados, pero que Dios tiene el control. Él conoce nuestras necesidades y se deleita en satisfacerlas de maneras que fortalezcan nuestra fe y nuestro testimonio. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en el día a día? Primera, ora con gratitud por lo que ya tienes, incluso en tiempos de carencia. Ser agradecido muestra tu confianza en Dios. 2. Presente sus necesidades específicas a Dios, creyendo que Él escucha y responde. 3. Esté atento a las oportunidades que Él pone en su camino, porque la provisión a menudo llega a través de las puertas que Él abre. Una hermosa ilustración es la historia de la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Durante una época de sequía y hambruna, Dios envió al profeta Elías a su casa. Aunque solo tenía un poco de harina y aceite, obedeció las instrucciones de Elías y creyó en Dios. Como resultado, sus recursos nunca se agotaron y sobrevivió con su familia. Esta historia nos muestra que Dios provee de manera milagrosa cuando ponemos nuestra confianza en Él. ¿En qué parte de tu vida necesitas la provisión de Dios? ¿Qué oración puedes hacer hoy, entregando esta necesidad a Dios y confiando en Él para abrir los cielos? En la próxima lección, veremos cómo la oración transforma lo imposible en posible, derribando barreras y realizando milagros donde todo parecía perdido. Prepárese para descubrir la grandeza de Dios en acción. 14ª enseñanza. Oración que transforma lo imposible en posible. ¿Alguna vez te has enfrentado a situaciones que parecían desesperadas? Momentos en los que tu corazón se llenó de dudas porque todo a tu alrededor indicaba que no había solución. Es precisamente en estos momentos donde la oración revela su poder transformador, haciendo posible lo imposible y manifestando la grandeza de Dios. Jesús los miró y dijo: «Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible». Mateo 19:26. Este versículo nos recuerda que nuestras limitaciones humanas no restringen el poder de Dios. Lo que nos parece inalcanzable es completamente accesible para Él. La oración es el puente que nos conecta con este poder sobrenatural, permitiéndonos ver más allá de nuestras circunstancias. ¿Por qué la oración transforma lo imposible en posible? Porque nos alinea con la voluntad de Dios. Cuando oramos, renunciamos a nuestras limitaciones humanas y declaramos que Dios tiene el control.
La oración no solo cambia las circunstancias externas, sino que también transforma nuestro interior, renovando nuestra fe y nuestra esperanza. Lo que parecía imposible se convierte entonces en una oportunidad para que Dios revele su gloria. ¿Cómo practicar esta enseñanza en la vida diaria? Primera, ora con confianza, creyendo que Dios es capaz de todo. 2. Expresa tus necesidades claramente en tus oraciones, presentando tus desafíos a Dios sin dudarlo. Tercera, persevera en la oración, aun cuando la respuesta parezca demorada, recordando que Dios actúa en su tiempo perfecto. Un poderoso ejemplo bíblico es la historia de Lázaro, relatada en Juan 11. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Para todos los que lo rodeaban, la situación era desesperada. Pero Jesús, después de orar, dio gracias a Dios incluso antes de que ocurriera el milagro y ordenó a Lázaro que saliera del sepulcro. Esta historia nos muestra que, incluso en las circunstancias más irreversibles, Dios actúa con poder. Reflexión personal. ¿Tienes una situación en tu vida que parece imposible? ¿Un sueño abandonado? ¿Una curación deseada? ¿O una puerta cerrada? Cree que Dios puede intervenir. La oración con fe tiene el poder de traer nuevas posibilidades y transformar tu realidad. En la siguiente enseñanza veremos cómo la oración puede romper las cadenas de la vergüenza y la culpa, brindando verdadera liberación y restauración profunda. Prepárate para entender cómo Dios desea restaurar y renovar tu vida. De enseñanza. 15. La oración que rompe las cadenas de la vergüenza y la culpa. ¿Alguna vez te has sentido paralizado por el peso de la vergüenza o la culpa por algo de tu pasado? Estos sentimientos pueden encerrarnos en un ciclo de sabotaje personal y distanciamiento de Dios. Sin embargo, la oración es la clave que puede romper estas cadenas y liberarnos para experimentar la verdadera paz y restauración. Por tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Este versículo es una poderosa declaración de liberación. En Cristo ya no estamos sujetos a condenación. Él tomó sobre sí todos nuestros fracasos y pecados, dándonos acceso a una vida libre de vergüenza y culpa. A través de la oración, reconocemos esta verdad y permitimos que el Espíritu Santo nos recuerde que somos hijos amados de Dios, restaurados por su gracia. ¿Por qué la oración es tan poderosa para romper estas cadenas? Porque nos reconecta con el corazón de Dios. En momentos de vergüenza y culpa, es fácil retraerse y sentirse indigno. Sin embargo, cuando oramos, nos presentamos ante Dios con nuestras luchas, confesamos nuestros pecados y recibimos su perdón y amor. La oración transforma estos sentimientos destructivos en un camino hacia la curación y la libertad. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la práctica? Primero, reconoce qué causó estos sentimientos en tu vida. Sea honesto consigo mismo y con Dios. 2. Confiesa tus faltas en la oración y abandona tus penas a Dios. Recuerda que Él ya ha perdonado tus pecados a través de Jesucristo. Tercera, declara que eres una nueva criatura, restaurada por el poder de Dios. Una ilustración perfecta de esta verdad es la historia del hijo pródigo, relatada en Lucas 15. Después de desperdiciar su herencia y hundirse en la vergüenza, regresó con su padre, esperando ser tratado como a un sirviente. Pero su padre lo recibió con alegría, le regaló las mejores vestiduras y celebró su regreso. De la misma manera, Dios nos da la bienvenida cuando acudimos a Él en oración, rompiendo el peso de la vergüenza y restaurándonos plenamente. Reflexión personal. ¿Hay algo en tu vida que necesites entregarle a Dios? ¿Un error, un arrepentimiento o un sentimiento que te frena? Recuerda que Dios está esperando para liberarte, así como el Padre con el Hijo pródigo. En la próxima enseñanza, exploraremos cómo la oración puede fortalecer nuestra fe en tiempos de debilidad, ayudándonos a enfrentar los desafíos con valentía y determinación.
No te pierdas esta lección de renovación y esperanza. Enseñanza 16. La oración que trae paz en medio de la ansiedad. ¿Por qué, incluso cuando conocemos las promesas de Dios, con tanta frecuencia permitimos que la ansiedad nos domine? En un mundo lleno de incertidumbre y presión, es fácil sentirse abrumado por la preocupación. Sin embargo, la oración es el antídoto divino contra la ansiedad, una fuente de paz que sobrepasa todos nuestros entendimientos. No estéis afanosos por nada, sino que en todo, con oración y petición y con acción de gracias, mostrad a Dios vuestras necesidades, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús, Cristo. Filipenses 4, 6 a 7. Este versículo de Pablo no es solo un consejo, sino una instrucción clara sobre cómo lidiar con la ansiedad. Nos invita a sustituir nuestras preocupaciones por la oración, entregándolo todo a Dios. A cambio, Él nos promete una paz que guarda nuestros corazones y pensamientos como una fortaleza. ¿Por qué la oración es tan eficaz para la ansiedad? Porque cambia nuestra perspectiva. Cuando oramos, apartamos la mirada de nuestros problemas y la miramos hacia Dios, que es más grande que toda adversidad. La oración nos ayuda a poner en sus manos lo que no podemos controlar, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida diaria? 1. Cuando te sientas ansioso, tómate un descanso y ora. Comparte con Dios cómo te sientes y confíale tus preocupaciones. 2. Incorpora la gratitud en tus oraciones. Recuerde los momentos en que Dios suplió sus necesidades y agradézcale por ellas. 3. Confía en la paz prometida por Dios, sabiendo que ella no depende de la resolución inmediata de tus problemas, sino de su presencia constante en tu vida. Imagínese un marinero en medio de una tormenta. Cuando los vientos y las olas amenazan el barco, éste echa el ancla. El ancla no calma inmediatamente la tormenta, pero mantiene estable el barco. Asimismo, la oración es nuestra ancla en momentos de ansiedad. No siempre hace que los desafíos desaparezcan instantáneamente, pero nos conecta con la paz que solo Dios puede brindar. ¿Qué preocupaciones te pesan que hoy puedas entregar a Dios? ¿Hay algo que te está robando la paz y que puedes confiar en oración? En la siguiente enseñanza, exploraremos cómo la oración puede renovar el significado y el propósito de la vida, guiándonos hacia los planes que Dios tiene para nosotros. Prepárate para descubrir cómo encontrar tu dirección y vivir con más significado. Decimoséptima enseñanza. Oración que renueva el sentido y propósito de la vida. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de tu vida? En momentos de duda o desorientación, es natural sentir que avanzamos sin dirección. Sin embargo, la oración nos reconecta con nuestro Creador y renueva el propósito que Él estableció para nosotros. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Este versículo nos recuerda que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él conoce nuestro futuro y quiere que vivamos con esperanza y significado profundo. Cuando nos acercamos a Él en oración, le pedimos no solo que nos guíe, sino también que nos ilumine sobre cómo nuestros pasos se alinean con sus planes perfectos. ¿Por qué perdemos nuestro sentido de propósito tan fácilmente? Muchas veces nos distraemos con exigencias, desafíos o comparaciones con los demás. Estas cosas pueden hacernos sentir insignificantes o equivocados. Sin embargo, Dios nos llama a buscar nuestro propósito en Él, confiando en que Él nos guiará hacia lo que realmente importa. ¿Cómo podemos renovar nuestro propósito a través de la oración? Primera, ora por discernimiento, preguntándole a Dios cuáles son sus planes para ti. 2. Esté dispuesto a ajustar sus prioridades, poniendo las cosas de Dios por encima de sus propias ambiciones. 3.
Mantén un corazón agradecido y confiado, sabiendo que Él tiene el control de tu camino. Un ejemplo inspirador es el de Moisés, que pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara a liberar a los israelitas. Durante este tiempo, Moisés pudo haber sentido que su vida había perdido el significado. Sin embargo, justo en medio de su rutina de pastoreo, Dios lo llamó a un gran propósito. Esta historia nos enseña que incluso cuando sentimos que estamos fuera del camino, Dios puede redirigirnos a nuestro verdadero propósito a través de la oración y la obediencia. ¿Sientes que estás viviendo el propósito de Dios para tu vida? ¿O hay áreas en las que necesitas más claridad y renovación? La oración es el primer paso para descubrir o redescubrir la dirección que Dios ha preparado para ti. En la siguiente enseñanza, descubriremos cómo la oración puede romper cadenas espirituales y liberar vidas atrapadas en ciclos negativos. Prepárese para explorar el poder liberador de la oración. 18ª enseñanza: la oración que rompe cadenas y ciclos negativos. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo repetitivo de luchas, fracasos o comportamientos que parecen imposibles de superar? Estos ciclos pueden ser espirituales, emocionales o incluso circunstanciales. Pero hay una verdad poderosa. La oración tiene el poder de romper estas cadenas y liberarnos para vivir vidas transformadas. Si pues el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. En este versículo, Jesús promete libertad verdadera y completa, una libertad que solo Él puede proporcionar. Esta libertad no es solo física, sino también espiritual y emocional, liberándonos de todo lo que nos aprisiona. A través de la oración, nos conectamos con el poder de Dios, quien tiene la autoridad de romper todas las cadenas que nos frenan. ¿Por qué a menudo quedamos atrapados en estos ciclos negativos? Esto sucede muchas veces porque intentamos resolverlos con nuestras propias fuerzas, sin buscar la ayuda de Dios. A veces también estamos ciegos a la raíz del problema, que puede ser espiritual o emocional. La oración nos da la claridad para identificar estas raíces y el poder para superarlas, porque invita a Dios a intervenir directamente en nuestras vidas. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida diaria? Primero, reconoce los ciclos o patrones que te están frenando. Ora específicamente por estas áreas, pidiendo discernimiento y fuerza para superarlas. 2. Confiesa y renuncia a todo lo que contribuya a estos ciclos. Entrégalos a Dios en oración. Tercero, adopta nuevos comportamientos y hábitos espirituales que te acerquen a Dios y te fortalezcan para no volver a caer en aquello que te aprisionaba. Un ejemplo poderoso es la historia del apóstol Pedro encarcelado, registrada en Hechos 12. Mientras Pedro estaba encadenado, la iglesia oró fervientemente por él. Dios envió un ángel para liberarlo, rompiendo sus cadenas y abriendo las puertas de la prisión. Esta historia nos recuerda que la oración no solo libera físicamente, sino que también demuestra que Dios tiene el control, incluso en las situaciones más difíciles. ¿Hay algo en tu vida que sientes como una cadena o un ciclo que te detiene? ¿Qué área necesitas entregarte a Dios para experimentar la verdadera libertad? En la siguiente enseñanza, descubriremos cómo la oración puede abrir los cielos a la provisión divina, trayendo bendiciones y respuestas en momentos de necesidad. Prepárese para comprender el cuidado y la fidelidad de Dios. 19ª enseñanza: la oración que abre los cielos a la provisión divina. ¿Alguna vez has pasado por momentos en los que sentiste que te faltaba todo y la solución parecía muy lejana? En tiempos de necesidad, la oración tiene el poder de abrir los cielos y hacer descender la provisión divina, revelando a Dios como nuestro fiel proveedor. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Probadme así, dice Jehová de los ejércitos, y veréis si no os abriré las ventanas de los cielos, y si no derramaré sobre ti abundante bendición. Malaquías 3:10.
Este versículo es una promesa clara de Dios. Cuando Él sea honrado con fe y obediencia, abrirá las ventanas de los cielos para satisfacer nuestras necesidades. La oración es el comienzo de esta confianza y dependencia de Dios. ¿Por qué la oración es poderosa para buscar la provisión divina? Porque alinea nuestro corazón con la voluntad de Dios. Cuando oramos, reconocemos que nuestros recursos humanos son limitados, pero que Dios tiene el control. Él conoce nuestras necesidades mejor que nadie y se deleita en responder de maneras que fortalezcan nuestra fe. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida diaria? Primero, expresa gratitud por lo que ya tienes, incluso cuando estés pasando por un periodo de carencia. La gratitud demuestra tu confianza en Dios. 2. Presente sus necesidades específicas a Dios, creyendo que Él escucha y responde. Tercero, presta atención a las oportunidades que Él pone en tu camino, porque la provisión a menudo llega a través de las puertas que Él abre. Un ejemplo bíblico sorprendente es el de la viuda de Sarepta, narrado en 1 Reyes 17. Durante una gran sequía, Dios envió al profeta Elías a esta mujer que solo tenía un poco de harina y aceite. Al obedecer la palabra de Dios, sus recursos nunca se agotaron y ella y su familia pudieron sobrevivir a la hambruna. Esta historia nos enseña que Dios no solo provee, sino que lo hace de manera milagrosa cuando ponemos nuestra confianza en Él. ¿En qué parte de tu vida necesitas la provisión de Dios? ¿Qué oración puedes hacer hoy para encomendarle esta necesidad y permitirle abrir los cielos a tu favor? En la próxima enseñanza, exploraremos cómo la oración puede traer sanación y milagros, transformando situaciones que parecían irreversibles. Prepárese para presenciar el poder de Dios en acción. 20ª enseñanza. La oración que trae curaciones y milagros. ¿Alguna vez te has enfrentado a una enfermedad, un problema o una situación que parecía no tener solución? La oración es una herramienta poderosa que Dios nos da para buscar sanidad y experimentar milagros. Invita al poder divino a intervenir donde los medios humanos son insuficientes. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, quebrantado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Este pasaje nos recuerda que la sanación, ya sea física, emocional o espiritual, es parte de la obra redentora de Cristo. A través de la oración activamos nuestra fe en esta verdad y le pedimos a Dios que manifieste su poder en nuestras vidas. ¿Por qué es fundamental la oración a la hora de pedir milagros? Porque demuestra nuestra fe y dependencia de Dios. Cuando oramos por sanidad o por un milagro, reconocemos que solo Dios puede lograr lo que está más allá de nuestra capacidad. La oración no siempre garantiza una respuesta inmediata, pero nos conecta con la perfecta voluntad de Dios, que obra para nuestro bien supremo. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida diaria? Primero, orad con fe, creyendo que Dios es capaz de intervenir incluso en las situaciones más difíciles. Segunda pregunta persistentemente, recordando que la respuesta de Dios puede llegar en su tiempo y a su manera. Tercero, agradezca a Dios de antemano, confiando en Él para actuar de acuerdo con su sabiduría y amor. Un poderoso ejemplo bíblico es el de la mujer que sufrió flujo de sangre durante 12 años. Marcos 5:25-34. Lo había intentado todo sin éxito, pero su fe la impulsó a tocar el manto de Jesús. Por este acto y la oración silenciosa de su corazón, fue sanada instantáneamente. Esta historia muestra que la fe, combinada con la oración, puede allanar el camino para los milagros. ¿Hay alguna curación o milagro que estés esperando de Dios? ¿Qué oración puedes hacer hoy para expresar tu fe e invitar a su poder a tu situación? En la próxima enseñanza, exploraremos cómo la oración fortalece nuestras relaciones, no solo con Dios, sino también con los demás, trayendo reconciliación y unidad.
Prepárate para descubrir el poder de la oración en las relaciones humanas. 21ª enseñanza. Oración que reconcilia y fortalece las relaciones. Los conflictos y los malentendidos pueden romper relaciones valiosas, pero la oración es una manera poderosa de traer reconciliación y sanación en estas situaciones. Cambia corazones, alivia tensiones e invita a Dios a estar en el centro de nuestras relaciones. Soportados unos a otros, y si alguno tiene motivos para quejarse de otro, perdonaos unos a otros, como Cristo os perdonó, así también perdonaos unos a otros. Colosenses 3:13. Este versículo nos enseña la importancia del perdón y el amor en nuestras relaciones. La oración nos ayuda a perdonar, incluso cuando parece difícil, y abre el camino a la verdadera reconciliación. ¿Por qué la oración es tan poderosa en las relaciones? Porque primero nos transforma a nosotros mismos. Cuando oramos por nuestras relaciones, Dios obra en nuestros corazones, haciéndonos más humildes, más pacientes y más amorosos. Al mismo tiempo, obra en el corazón de los demás, creando un ambiente propicio a la reconciliación. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida diaria? Primero, ore por las relaciones que están tensas o rotas. Pídele a Dios que te ayude a perdonar y amar. 2. Esté abierto a escuchar lo que Dios le revela sobre su papel en estas relaciones. Tercero, busca activamente la reconciliación con la ayuda de Dios, tomando medidas concretas para restaurar la paz. Un ejemplo conmovedor es el de Jacob y Esaú, Génesis 33. Después de años de conflicto y separación, Jacob oró antes de encontrarse con su hermano. Su reconciliación fue un milagro de perdón y restauración. Esta historia nos muestra que incluso en las relaciones más rotas, Dios puede traer unidad a través de la oración. ¿Hay alguna relación en tu vida que necesita reconciliación y sanación? ¿Has orado por esta persona y le has pedido a Dios que te ayude a restaurar la paz? En la siguiente enseñanza descubriremos cómo la oración prepara nuestros corazones para nuevos comienzos, allanando el camino para oportunidades y bendiciones. Prepárate para explorar lo que Dios tiene reservado para ti. Enseñanza. 22ª. La oración que prepara el corazón para nuevos comienzos. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de empezar de nuevo o experimentar una renovación en tu vida? Ya sea después de una pérdida, un fracaso o una transición, la oración es una manera poderosa de preparar su corazón para nuevos comienzos. Te permite dejar atrás el pasado y abrazar las nuevas oportunidades que Dios pone en tu camino. No penséis más en las cosas pasadas ni consideréis lo viejo. He aquí, haré algo nuevo. Cuando suceda, ¿no lo sabréis? Sí, abriré camino en el desierto y ríos en soledad. Isaías 43, 18-19. Este pasaje nos recuerda que Dios es el maestro de la renovación. Él no solo arregla lo que está roto, sino que crea algo completamente nuevo. La oración abre la puerta a esta obra divina, preparándonos para recibir lo que Él ha planeado para nosotros. ¿Por qué es esencial la oración para nuevos comienzos? Porque realinea nuestro corazón con Dios. Cuando oramos, le entregamos nuestros miedos, arrepentimientos e incertidumbres, y confiamos en que Él nos guiará. La oración también nos da la fuerza para pasar página, aceptando que Dios tiene un plan perfecto para nuestro futuro. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida diaria? Primera, ora para dejar atrás el pasado, pidiéndole a Dios que te ayude a dejar ir lo que te detiene. 2. Pide claridad para ver las nuevas oportunidades que Dios pone ante ti. Tercero, confía en Dios en cada paso del camino, avanzando con fe y esperanza. Un ejemplo inspirador es el de Ruth, quien después de la pérdida de su marido decidió seguir a Noemí y empezar de nuevo su vida en Israel. Ruth 1. A través de su fe y obediencia, Dios no solo renovó su vida, sino que también la integró al linaje de Jesús. Esta historia nos recuerda que los nuevos comienzos, cuando se comprometen con Dios,
conducen a bendiciones que no podemos imaginar. ¿Estás en un periodo en el que sientes la necesidad de un nuevo comienzo? ¿Hay cosas del pasado que necesitas entregar a Dios en oración? Deja que Él prepare tu corazón para lo que está por venir. 23ª enseñanza. La oración que trae protección y dirección. En un mundo lleno de incertidumbre y peligro, es natural buscar protección y una dirección clara. La oración es el medio por el cual le pedimos a Dios que nos guíe y nos mantenga a salvo de trampas visibles e invisibles. El Señor guardará tu partida y tu venida, desde ahora y para siempre. Salmo 121, 8. Este versículo nos recuerda que Dios es nuestro fiel guardián. Él no solo nos protege de los peligros físicos, sino también de los ataques espirituales y de las decisiones que podrían alejarnos de su voluntad. A través de la oración, afirmamos nuestra dependencia de su sabiduría y protección. ¿Por qué es esencial la oración para obtener protección y guía? Porque nos conecta con la soberanía de Dios. Cuando oramos pidiendo protección y guía, reconocemos que no podemos controlarlo todo. La oración invita a Dios a caminar delante de nosotros, enderezando nuestros caminos y protegiéndonos de peligros que no podemos ver. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida diaria? Primero, comienza cada día con una oración de protección para ti y tus seres queridos. Segunda, ora por sabiduría y discernimiento, pidiéndole a Dios que te muestre el camino a seguir. Tercero, preste atención a las señales de su dirección, porque Dios a menudo habla a través de circunstancias, escrituras o consejos. Un ejemplo bíblico es el de Moisés y los israelitas cruzando el Mar Rojo, Éxodo 14. Mientras eran perseguidos por el ejército egipcio, Moisés oró y Dios abrió un camino milagroso para protegerlos. Esta historia muestra que Dios es capaz de guiarnos incluso en situaciones que parecen imposibles. ¿Hay áreas de tu vida donde necesitas la protección o dirección de Dios? Tómate un momento para confiarle tus pasos y pídele que te guíe con claridad y seguridad. En la próxima enseñanza, exploraremos cómo la oración puede convertirse en un estilo de vida, una conversación continua con Dios que transforma cada aspecto de nuestra existencia. Prepárate para descubrir cómo caminar constantemente en comunión con Él. Conclusión. Al llegar al final de estas enseñanzas sobre el poder de la oración, es importante recordar que la oración no es solo un medio para obtener respuestas, sino una relación íntima con nuestro Creador. Nos transforma de adentro hacia afuera, nos da la fuerza para enfrentar los desafíos y nos conecta con la perfecta voluntad de Dios. La oración no está reservada para momentos específicos o necesidades urgentes. Es una conversación continua, una comunión constante con aquel que nos ama incondicionalmente. Al orar, afirmamos nuestra dependencia de Dios y le permitimos dirigir nuestras vidas de acuerdo con sus planes. Hoy los invito a dar un paso de fe. No importa en qué punto de tu viaje espiritual te encuentres, comienza o profundiza tu vida de oración. Tómate un momento cada día para conectarte con Dios, hablar con Él sobre tus alegrías, tus luchas y escuchar su voz. No lo olvides, Él siempre está dispuesto a escucharte, guiarte y responderte. La oración tiene el poder de transformar no solo tu vida, sino también la vida de quienes te rodean. Al convertirte en una persona de oración, te conviertes en un instrumento en manos de Dios para lograr cosas extraordinarias. Que estas enseñanzas te inspiren a vivir una vida llena de fe, esperanza y poder a través de la oración. Y recuerda siempre, para Dios nada es imposible.